En las pruebas de chi cuadrado, pues estamos queriendo estudiar lo que son la independencia, la homogeneidad, las pruebas de bondad y ajuste, en las que también podemos verificar si un conjunto de datos se ajustan a una ley de probabilidad, las tablas de contingencia. Para tomar un poco más, ir profundizando en este sentido, en el ejemplo que vimos de dispositivo en el que arrojamos, podría ser una bola o un objeto que pueda avanzar en este trayecto del dispositivo y pueda tener las 4 opciones de salida. Este sería un ejemplo de bondad y ajuste, en el que se pretende determinar si el conjunto de datos observados se va a ajustar a un conjunto de valores esperados. Como lo hemos visto, el conjunto de datos observados no necesariamente responden a los valores esperados. Sin embargo, hemos comprobado que realmente sí. Para el caso de la prueba específica, no pudimos rechazar la hipótesis nula. Entonces, las frecuencias esperadas en cada categoría que nosotros obtenemos no necesariamente tienen que ser iguales, porque para este ejemplo sí lo eran, pero no necesariamente. Eso dependerá de la naturaleza de lo que se está estudiando, como ya vamos a ver también en otros ejemplos. Las pruebas de bondad de ajuste se extienden más allá de la aplicación a datos categóricos, ya que la técnica puede utilizarse para comprobar si un conjunto de datos se ha extraído de una población que sigue una determinada ley de probabilidad. Con esto lo que nos está diciendo es que con las pruebas de bondad y ajustes podemos verificar si un conjunto de datos que se obtienen de una muestra o muestreo pueden responder a una determinada ley de probabilidad ajustándose a esta. A eso es lo que llamamos bondad de ajuste. Cuando a partir de un conjunto de datos utilizamos o vemos que se pueden ajustar a una ley normal, una ley de Poisson, exponencial, binomial u otra variable aleatoria como las que tenemos acá, entonces estamos en pruebas de bondad y ajuste. Cuando estamos realizando pruebas de chi cuadrado, también se tienen ciertas limitantes a considerar. Por ejemplo, si tenemos de un conjunto de datos que hay una frecuencia esperada de una determinada clase o celda y es muy pequeña, vamos a considerar pequeña como un valor que sea menor que 5 observaciones. Entonces, la división entre un número muy pequeño puede producir un cociente muy grande, lo cual puede provocar un error del tipo 1. ¿Cuál es el error tipo 1? En una prueba de contraste de hipótesis. Es aquella cuando rechazamos la hipótesis nula, aún sabiendo que, bueno, no se sabe, pero podría, teniendo la posibilidad de ser verdadera, o cuando realmente es verdadera. Eso sería un error tipo 1. Ese sería un riesgo a correr. Entonces lo que se recomienda en este caso es reunir aquellas clases que están contiguas, una al lado de la otra, de tal manera que las frecuencias sean un poco mayor que de 5 observaciones. De esa manera, aglutinando, pues podemos verificar o ayudar un poco a los datos para que las observaciones no sean tan pequeñas. Eso de los datos y del verificar la ley de probabilidad, si se ajusta a una variable aleatoria normal, exponencial, Poisson, etc., lo vamos a ver en ciertos ejemplos.
En este que tenemos aquí a continuación, se nos va a presentar un caso en el que las frecuencias esperadas no son necesariamente iguales, como en el primer ejemplo que vimos, en el que el dispositivo arrojaba frecuencias esperadas todas iguales. En este sentido, el ejemplo 2 nos dice: un producto de consumo popular se fabrica en 3 presentaciones, A, B y C. Las preferencias de los clientes por cada tipo de presentación han estado tradicionalmente en la proporción 5:3:2, es decir, por cada 10 clientes, 5 prefieren la presentación A, 3 la B y 2 la C. Para comprobar si estas proporciones se han modificado, se toma una muestra aleatoria de 60 clientes y se les pregunta su preferencia. Los datos encontrados fueron los siguientes. En el caso del producto o del producto en la presentación A, se obtuvieron 36 casos, en el B 14 y en el C 10. Comprobar si las preferencias de los clientes se ajustan aún a la proporción 5:3:2 a un nivel de significancia de alfa 0.10. Entonces vamos a comprobar con clase de hipótesis tomando de referencia la chi cuadrado con un alfa de 0.10, un nivel de significancia de 0.10. El total de muestra ya podemos ver que solo son 3 datos, los que corresponden a A, B y C. Tomamos los datos, nuevamente la tabla que es con la que vamos a hacer los cálculos, y a partir de ahí, aunque podemos observar que el problema en sí no nos da más información porque está implícita. Por ejemplo, ¿cómo voy a calcular yo el chi cuadrado a partir de la tabla, la forma teórica? Pues no me lo dice el ejercicio en sí, pero debemos de intuirlo con la información que tenemos. A partir de los datos vemos que solo tenemos 3 datos. El alfa, o sea el nivel de significancia, ya nos lo dan. Y para encontrar el valor de chi cuadrado teórico es lo único que necesitamos, el total de la muestra y el nivel de significancia. Los grados de libertad son obtenidos a partir del total de la muestra menos 1. Aunque ya hemos explicado que aquí hablamos de clases, a las clases se le resta el total de parámetros estimados que le llamamos R menos 1. Pero si es necesario calcular o estimar un parámetro, ese valor R sí va a ser un número distinto de 0. De lo contrario, si no estimamos ningún parámetro, siempre va a ser 0. Por lo que queda que es el total de datos o clases menos 1. Muy bien, entonces las observaciones o los datos que tenemos de la tabla son las que vamos a llamar observaciones o frecuencias observadas. La frecuencia observada del producto A es 36, del producto B es 14 y del producto C es 10. En este caso ya tenemos las frecuencias observadas y necesitamos las frecuencias esperadas, pero ya vamos a ese punto. En primer lugar, con la información que ya tenemos, vamos a calcular. Primero lo que hacemos es plantear las hipótesis. La hipótesis nula va a ser: las preferencias se mantienen en la proporción 5:3:2. Esa es nuestra hipótesis, porque eso es lo que queremos verificar, si se está cumpliendo o si ya se modificaron estas proporciones. H sub 0 es igual: las preferencias se mantienen en la proporción 5:3:2.
La forma de plantear la hipótesis puede variar en ciertas formas que nosotros nos expresemos o las expresemos. Sin embargo, la idea debe de ser la misma, de verificar si se mantienen las proporciones. Incluso no es necesario poner 5, 3, 2 porque ya se sabe que en el planteamiento del problema eso se nos ha dicho. Entonces la forma de escribir o redactar la hipótesis ya es una cuestión de gusto personal o de criterio de nosotros. Puede variar, pero la idea central se debe de mantener. La hipótesis contraria a esta, que sería la hipótesis alterna, la planteamos contradiciendo lo anterior, pero no simplemente poniendo el sufijo no o la negación, sino diciéndolo en un cierto sentido que da obviamente el sentido de contrariación del anterior. La hipótesis alterna que vamos a comprobar o a verificar es las proporciones se han modificado. Con eso estamos contradiciendo lo anterior. Ok, entonces teniendo planteadas las hipótesis, porque son lo primero que debemos de hacer, vamos a calcular el valor de la tabla. El valor de la tabla va a estar a 0.10 de alfa y 2 grados de libertad, porque ya dijimos que son 3 datos los que tenemos. En la tabla solo tenemos 3 datos para el producto A, para el producto B y producto C, o la presentación A, B y C. Entonces, si ya tenemos que n es 3 y el total de valores o de grados de libertad se plantea como el total de la muestra menos 1, que sería 3 menos 1, 2. Si vamos a una tabla de chi cuadrado, entonces vamos a encontrar este valor, que chi cuadrado para 0.10 de nivel de significación y 2 grados de libertad, tenemos un valor de 4.605 para la variable chi. Este es el límite que nos va a dar referencia para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. El esquema ya lo podemos dibujar todos. Ya sabemos cómo va el dibujo, dónde se ubica el valor de chi cuadrado y a qué lado corresponde a la aceptación y a qué lado corresponde el rechazo de la hipótesis nula. Lo que suceda con la hipótesis nula va a suceder lo contrario de la hipótesis alterna. Ok, en este caso el alfa es de 0.10. El chi cuadrado lo dibujamos siempre justo en la línea que tenemos a este lado de la parte que está sombreada. Esta es la parte sombreada. Esta línea que está aquí es límite entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. Justamente este punto que está aquí es este valor. Aunque se ve largo, pero es porque estamos utilizando la simbología, el igual y el valor. Pero si estamos claros de lo que estamos haciendo, solamente podemos poner este valor numérico aquí. Entonces, la parte que no está sombreada es la hipótesis nula y la parte sombreada es la hipótesis alterna. Ahora vamos a encontrar los valores esperados a partir de las frecuencias observadas. En este caso pues sabemos que tenemos una sumatoria total de todos estos valores, los debemos de sumar y nos da un total de 60. Ese 60 lo vamos a multiplicar por la proporción de 5 sobre 10. Este 5 sobre 10, ¿de dónde salió? Salió pues de la relación que hay de razón de 5, 3, 2. Entonces este es el primero. Digamos que de un total, si
se cumpliera la ley todavía de preferencia de los clientes, esperaríamos en forma teórica que el total 5 entre 10, o sea, 50%, satisfagan o todavía prefieran esa presentación, porque 5, 3, 2 es otra forma de decirlo, sería como hablar de porcentajes. 5 sería la mitad del total, porque si lo hacemos, si sumamos esos valores 5, 3, 2 nos da 10. 5 es la mitad representa el 50% en porcentaje, 3 el 30% y 2 el 20%, que también se puede escribir como 5 entre 10 multiplicado por 60, y eso nos da la frecuencia esperada para la presentación A. Con la misma lógica hacemos para el resto. Para la presentación B nos da 18 y para la presentación C, aquí es C, perdón, vamos a corregir eso, C. Muy bien, entonces tenemos las frecuencias esperadas para el producto A 30, para el producto B 18 y para el producto C o presentación C 12. Con esas vamos a realizar lo siguiente. Bueno, ahí vemos que el total sigue siendo 60. Solo hemos sacado las proporciones. Luego de haber hecho eso, vamos a calcular el estadístico de contraste. Ya tenemos la parte teórica. Las frecuencias esperadas son un cálculo aparte previo a hacer la estimación del contraste, del valor de contraste o el estadístico de contraste, al que ya conocemos, que sería la expresión. Y aquí lo que hacemos es identificar O sub i quién es y E sub i. Y varía desde 1 hasta K. K en este caso son tres clases de las 3 observaciones. O sub i en la tabla que tenemos nos da 36 menos 30, porque el E sub 1, que sería para la presentación A, y regreso acá, pese a que el subíndice hemos utilizado E sub A, E sub B, E sub C, también lo podemos poner como E sub 1, E sub 2, E sub 3, teniendo claridad de que el 1 se refiere al producto de la presentación A y así. Entonces, en la misma relación que la tabla, y vamos a ver la tabla la vamos a ver acá en un momento, partiendo nuevamente de la expresión, y tenemos aquí el cálculo. Pero ¿cómo sale esto? Pues recordamos la tabla. Esta sería la frecuencia observada, como lo decía acá, del producto A. Y esta es la frecuencia observada del B y C. Entonces este sería, por cambiar y hacerlo más cómodo, coherente con esta numeración de la expresión de la fórmula, desde 1 hasta acá, podemos cambiarle a A1, B2 y a C2, C3. Y en ese orden vamos a tomar las frecuencias esperadas también. Entonces 36, que sería del 1, sería con el 30 de la esperada 1. Ya nosotros en el trasfondo ya sabemos que este término que está aquí corresponde al producto de presentación A. Lo mismo para el resto. Una vez que tenemos completos los términos, operamos y tenemos el resultado, que en este caso nos da 2.42. Tenemos un valor de tabla y tenemos un valor de contraste calculado. Eso lo vamos a interpretar o dibujar en el esquema, y vemos que el valor de la tabla es mayor que el valor del contraste. Si este es mayor que este, esto significa que está a la izquierda de este valor. Si está a la izquierda de este valor, es para este lado.
Por tanto, si cualquier punto que cayera aquí a la izquierda era un valor es un valor de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, con esa regla, sabiendo que tendríamos la relación que 2.42 es menor que 4.605. Este es el valor del contraste que hemos calculado y este es el de la tabla. Y al darse esta relación, vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿Pero qué significa aceptar la hipótesis nula? Para el problema en el que estamos, significa que las preferencias de los clientes se mantienen en las proporciones 5:2, es decir, que no se han modificado. Bien, algo tan sencillo como aprobar o desaprobar una hipótesis de esta naturaleza, vemos que tiene una lógica estadística y se calcula en base a partir de pocos datos, pero con ellos podemos llevar la coherencia para llegar a este resultado. Todo es un resultado que se basa en aspectos técnicos y criterios que tienen que ser estadísticos, con base estadística. Y ya la teoría está, pues aquí lo que estamos haciendo es poniéndolo en práctica.